Te doy la bienvenida a tu aula de informática para todos. En este tutorial te voy a enseñar a sumar según los conceptos, es decir, según lo que ponga en la tabla, Excel va a hacer sumas o no. Intro y comenzamos. Vamos a crear nuestros totales según el concepto de nuestros gastos. A ver, aquí en España el gasto de luz, gas es una vez al mes, el teléfono también, el seguro del coche es al año, pero sí es cierto que en la compra de supermercados, yo creo que en cualquier sitio donde vayas a generar esta tabla, se hacen varias al cabo del mes. Si no es en un supermercado grande, una gran superficie, donde puedes realizar una compra mensual, pues sí en pequeños supermercados, por si quieres llevar una cuenta más exacta. Entonces lo que vamos a crear es una fórmula matemática condicional para que según el concepto del gasto, Excel lo tenga en cuenta para la suma. Vamos a empezar. A ver, seleccionamos la celda donde vamos a introducir nuestra fórmula, en este caso enero. La fórmula, como te decía, es matemática y condicional, es decir, matemática de suma según una condición. Vamos a nuestra cinta de opciones, pestaña de fórmulas, fórmulas matemáticas y trigonométricas. Bajas hacia abajo, están ordenadas por orden alfabético y la fórmula se llama sumar sí. Es decir, suma celdas que cumplen determinado criterio o condición. Aquí te lo explica. Vamos a empezar. Rango. En primer lugar, el rango es las celdas que se tienen que evaluar. Es decir, en la celda donde está la condición que se tiene que cumplir para que Excel realice la suma. En nuestro caso, tabla enero, código concepto. Y como ves, aquí lo tienes ya puesto, tabla enero, código concepto. A ver, en esta fórmula, en este caso, te voy a decir que a mí, particularmente en varias tablas de Excel, en varios libros, me ha dado error este tipo de fórmula, este tipo de rango. Al crear nuevas filas me ha devuelto errores, no ha hecho las sumas correctamente y ya evito colocarlo de esta forma para esta fórmula. Prefiero decirle el rango de celdas en concreto que yo quiero que tenga en cuenta. Entonces vamos a eliminar esto, lo seleccionas todo el texto y lo eliminas. Volvemos a presionar en enero para que nos ponga el nombre de la hoja. Y ahora vamos a escribir a mano el rango de celdas. El rango de celdas es la columna E, fila 7, es la primera celda que nosotros queremos que evalúe. Pues escribe ese 7. Para separar el rango de celdas de la primera a la última se utiliza dos puntos. Y vuelves a poner la E, porque en nuestro caso puedes poner otra columna para que te evalúe un rango de celdas más amplio. Podrías poner G, lo que sea, pero en nuestro caso queremos que lo busque solo en la columna E. Y para asegurarnos, ahora sí, igual que en anteriores tutoriales te he dicho que no era necesario, en este caso sí es necesario, pero por lo que te digo, porque en muchas ocasiones Excel me ha devuelto errores con esta fórmula. Así que prefiero asegurarme. Entonces, desde la celda E7 vamos a poner a la E500 para asegurarnos de que tenemos celdas suficientes independientemente de las filas que creemos. Si tú crees que vas a crear muchísimas filas, puedes subir a 1000, a 2000, a lo que quieras. No sé cuál es el límite de celdas, pero muchísimas. Siguiente argumento, el criterio. Es decir, ¿cuál es el criterio o qué condición debe cumplir esa celda para que Excel realice la suma? En nuestro caso, tabla totales, el código del concepto, porque hemos seleccionado la columna del código del concepto, ¿vale? Ten cuidado que aquí, mira, ha cambiado esto. Vamos a dejarlo vacío para que sea esta, la columna B6, o sea, en la celda B6. Voy a quitarle totales, porque si no al final le puedes quitar totales, dejar solo B6, porque la fórmula está en la misma hoja. Entonces
es mejor quitarle totales para evitar confusiones. Dejar solo B6. Con esto la fórmula va a funcionar, ya lo verás. Y ahora el rango de suma. Es decir, una vez que selecciones aquí las celdas que se van a sumar, de donde tú quieres que Excel recoja esas cantidades para sumarlas. En nuestro caso, volvemos a nuestra tabla de enero y la suma la tiene que hacer de G7. La primera, la columna G, la primera, la fila 7. Es decir, igual que el rango, pero en lugar de la columna E, la columna G. Escribes G7, 2 puntos para separar el rango de celdas y G500, por ejemplo. Ya está, la celda está, o sea, la fórmula está creada. Con esto terminamos, presionamos en aceptar y ya está. Vendríamos, si no te sale formato moneda, vendríamos a nuestra pestaña inicio y en el desplegable seleccionas moneda o contabilidad, lo que más te guste. Y lo único que nos queda es comprobar que funciona. Mira, vamos a empezar por gas. Y vamos a poner aquí 100. Vamos a crear otra fila y vamos a poner seguro del coche, 50. Vamos a crear otra fila con teléfono, 25. Volvemos a totales y aquí pone 0. Vamos a cambiar un concepto, el del seguro del coche, por ejemplo, y vamos a poner luz. Y ahí lo tienes sumado. Es decir, según el concepto que pongas aquí, Excel lo va a sumar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí tenemos que crear el resto de fórmulas de toda esta columna, de la columna de enero. Para ello nos vamos a valer del autorrellenable. Pero mira qué pasa. Si yo autorrelleno hacia abajo, aquí pone G7, G502 y aquí ya ha saltado a G8. Nos ha pasado lo mismo de antes. Y aquí también E8, E503. Por consiguiente, tendremos que bloquear el rango de búsquedas. Con la celda seleccionada, presionas F2 y el rango de búsquedas que... A ver, perdóname, pero es que yo sí lo veo lioso. Prefiero trabajar en la barra de fórmulas. El rango de celdas que siempre se tiene que cumplir es E7, E502. No sé por qué ha puesto 502 y yo he escrito 500, pero bueno, el rango de celdas se tiene que cumplir de la columna E y de la columna G. Siempre tienen que ser las mismas celdas. Haces un clic sobre E7 que se coloque el cursor, F4, en E502 lo mismo, en G lo mismo y en G500 lo mismo. Vale, ya estarían todos los rangos de celdas bloqueados, menos B6, que este sí queremos que Excel lo modifique según nosotros vamos rellenando. Mira, cuadrito de autorrelleno, cambia el cursor y se vuelve como una cruz. Haces un clic y sin soltar, bajas hacia abajo. Y ahí lo tienes. Fíjate que el gasto de gas son 100 euros, ahí lo tienes, y el teléfono 25. Es decir, ha funcionado perfectamente. ¿Por qué? Porque como B6 no lo hemos bloqueado, Excel sí ha ido bajando la búsqueda. B7, B8 y así sucesivamente. Ahora, si eliminamos nuestras filas y eliminamos nuestro concepto, pongamos lo que pongamos, todo va a ser 0. Pues ya está, ya tendrías tu fórmula creada según los conceptos para que te haga las sumas. De esta forma vas a saber lo que has gastado de cada uno de los conceptos que has creado. ¿Quieres saber también aquí? Yo creo que tiene lógica. El total del mes de enero. En lugar de tener que venir a cada una de las hojas del mes, aquí en los totales lo tendrías. Muy sencillo. Seleccionas la celda superior a enero. Yo te aconsejo que los totales siempre lo pongas encima, porque si lo pones en la parte de abajo y haces una tabla un poquito largo, pues fíjate, no vas a saber, aunque podemos bloquear, después te voy a enseñar a bloquear para que el encabezado siempre se quede, el encabezado de las columnas, pero en la parte de abajo se puede perder si tú subes una tabla arriba y abajo, y en la parte superior siempre lo vas a tener a la vista. Siempre lo vas a tener porque vamos a bloquear la primera fila. Entonces, seleccionas la celda superior a enero. Y aquí esta fórmula, como te digo, que es muy sencilla, la vamos a escribir a mano. Recuerda, primero igual, siempre. Y escribes suma. Aquí lo tienes.
haces doble clic y aquí te está preguntando número 1, número 2. En este caso no son números, es un rango de celdas. Un clic en la primera celda y arrastras hasta la última. Cierras el paréntesis e intro y ya estaría tu suma creada. Suma de todo el total. Si quieres hacer la prueba es sencillo. Volvemos a seleccionar luz, ahí tienes, ahí está, 100, 100. Vamos a crear otro concepto para que veas cómo funcionan todas las fórmulas. Incluso podrías rellenar una celda de cada uno de los conceptos para que puedas comprobar que todos funcionan correctamente. Ahí lo tienes. Todos funcionan correctamente. Y ahí tienes el total mensual. Vamos a centrarlo y ya estaría. Ahora habría que crear los siguientes meses, pero antes de crear las fórmulas aquí, tendremos que crear las hojas, porque esta fórmula va a buscar una hoja con un nombre concreto. Entonces, si no existe esa hoja, por supuesto, la fórmula no va a funcionar. Por consiguiente, vamos a eliminar estas filas. Uy. Vamos a suprimir todas las cantidades que hemos puesto. Vamos a guardar nuestro libro para guardar los cambios. Y ya yo creo que ya estaría. Si quieres añadir, se pueden añadir más cosas. También podemos totalizar aquí el total de los gastos. Aquí después de diciembre. Aquí podemos poner también totales. Y ahora pues escribes tu fórmula. Recuerda, igual, suma, abres paréntesis, seleccionas todas las celdas del mes de enero del rango de luz, cierras tu paréntesis y ya está. Tu fórmula creada. Venimos aquí a darle formato como moneda, lo centramos para que toda la tabla se vea igual y guardamos. Vamos a cerrar un poquito esta columna para que se vea todo un poquito mejor. Y ya está, ya tendrías tus totales mensuales de todo el año. Aquí el total por mes de todo, el total desglosado de cada uno de los conceptos y el total anual de cada uno de los conceptos. De esta forma tendrías un control de tus gastos muy completo. Ahora, para crear, como te decía, para crear las fórmulas de los consiguientes meses, primero tendremos que crear las tablas. Bien, considerando que ya hemos terminado de configurar toda la tabla de enero, voy a eliminar dos columnas de aquí para dejarlo así. Esta quizá darle un poquito más de tamaño. Recuerda que la vista está ampliada. Este es el 100%, se va a ver más que de sobra, pero lo tengo así un poquito más grande para que lo veas bien. Vamos a duplicar estas hojas. Duplicar hojas en Excel es muy sencillo. Primera opción, clic derecho. Opción que yo no te aconsejo porque es más lenta que la que te voy a enseñar yo. Aquí tienes la opción de mover o copiar. Aquí tienes seleccionada tu hoja, crear una copia, aceptar y Excel te crea una copia de la hoja. En este caso, vale, lo vamos a dejar así. Esta hoja va a ser febrero y aquí en gastos de enero, pues vamos a sustituirlo por febrero. Ya está, ya tendríamos la hoja febrero creada. Opción más rápida. Uy. A ver, que aquí lo he escrito mal. Vale. Opción más rápida, la que yo te aconsejo. Una vez que haces un clic en la hoja, sin soltar, ves que aparece como una hojita blanca debajo. Presionas la tecla Control, en la hojita aparece un más y sin soltar la arrastras hasta que la flechita, fíjate que hay una flechita negra arriba, se mueva. Ya la has duplicado. Marzo, abril, mayo, no sueltes control. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya tendríamos todas las hojas creadas. Ahora el trabajo aburrido. Pues ya está. Ya lo tendríamos todas nuestras hojas por meses creadas. A ver, si quieres, para diferenciarlas un poco mejor, pero bueno, yo te diría que no es necesario porque luego después vamos a crear un menú para acceder a cada una de las hojas. Pero si lo consideras necesario, podrías cambiar el color de aquí de cada uno de los meses y también puedes cambiar el color de las hojas de Excel. Aquí tienes
una opción de color de pestaña y aquí se abren todos tus colores, pues por si quieres la de mayo ponerla en verde, la de abril ponerla en morado, mayo si lo pones en verde, lo lógico es que aquí pues selecciones también el verde, el mismo color, etcétera, para que puedas tener pues todo el libro un poquito más personalizado, como ves. Pero bueno, ya te digo que al final vamos a crear un menú de acceso a cada una de las hojas y nos va a quedar muy interesante, muy llamativo. Bien, y ya para terminar, vamos a crear las fórmulas para el resto de meses. Aquí también hay que trabajar un poquito. Antes de continuar, mira, el total de enero vamos a autorrellenarlo, como si queremos que Excel desplace las celdas según lo rellenamos, no vamos a bloquear el rango de celdas. Cuadro de autorrelleno, cambia el cursor, un clic y sin soltar, arrastras hasta diciembre. Aquí lo ves, o 6 o 14, la columna N, la columna M, es decir, te lo va moviendo. Y los totales de conceptos, pues lo mismo. Arrastras hacia abajo hasta la última fila. Los totales ya los tenemos. Ahora, lo que sí puedes es valerte también del autorrelleno para copiar esta fórmula. A ver, Excel sí te va a mover, en este caso, la B. Como ves, te va a mover, como hemos seleccionado la celda B, te la va a mover una posición a la derecha. Y además va a buscar en la tabla enero. ¿Qué cambios tenemos que hacer aquí? Pues en primer lugar, seleccionamos enero. Ponemos febrero, que es el nombre de la hoja del mes de febrero. C6. Ponemos B6 y enero por febrero. Con ese simple cambio haces un intro y ya estaría. A ver, una vez que tenemos creadas todas las fórmulas de la parte inferior, aquí sí podríamos bloquear B6, pero claro, si bloqueas B6 ya no te va a valer para autorrellenar cada mes, es decir, realmente solamente tienes que hacer un cambio en la fórmula de la parte superior. Puedes tirar hasta diciembre. Seleccionas la de marzo, lo mismo, aquí seleccionas febrero, pondríamos marzo, vamos hasta C6 y ponemos B6, como ves al poner B6 te marca la celda seleccionada y aquí en febrero pues igual, escribimos marzo e intro. Aquí te tira un error, vamos a ver qué error nos está diciendo, que copie la fórmula de la izquierda. No, la fórmula es correcta. Queremos que sume, en este caso, la hoja de marzo. Así que volvemos a autorrellenar hacia abajo. Y ya está. Y así con todas las demás fórmulas del resto del año. Ya tendríamos todas nuestras fórmulas preparadas por meses. Solo nos quedaría completar el resto de fórmulas de cada uno de los meses para los distintos conceptos. No tienes que ir de una en una si no quieres. Seleccionas la primera fila, todas las fórmulas y el cuadro de autorrelleno, bajas y Excel lo modifica por ti. Rellena todas las filas inferiores, todas las celdas inferiores dependiendo del resultado de la celda superior. Y por último, pues un último truco. ¿No quieres que aparezcan todos estos ceros? Bueno, pues eso es también muy sencillo de solucionar. Presionas en la cinta de opciones en la pestaña Archivo. Vas a la página de inicio. Y aquí en la parte inferior tienes el botón de opciones que te abre esta ventana de opciones. Te aconsejo que le des un vistazo porque tienes multitud de opciones y a lo mejor hay alguna configuración que te puede venir bien. Yo voy a ir directamente a la que nos ocupa. Aquí en el menú de la izquierda, avanzadas, bajas un poquito, aquí, hasta las opciones de presentación para esta hoja. Y aquí tienes mostrar un 0 en celdas que tienen valor 0. Desde aquí puedes también aplicar esta configuración a cada una de las hojas del libro. ¿De acuerdo? Las que tengan un 0, que no muestren el 0. Pero vamos, en el caso de las hojas de los meses, si vas creando las filas con el tabulador según las necesites, solo vas a ver un 0 que es al final de totales. Y ya está, presionas en aceptar y mira, han desaparecido todos los ceros, pero que desaparezcan los ceros no implica que las fórmulas funcionen. Totales. Ahí lo tienes, las fórmulas siguen funcionando
Las fórmulas, si tú seleccionas cualquiera de las celdas, aquí puedes ver la fórmula. Y lo único, pues que no van a aparecer los ceros. Ya está. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. En el próximo te voy a enseñar a crear un menú. Vamos a crear un menú aquí aprovechando el lateral izquierdo, porque como te digo, esto está ampliado. Ese es el 100%. Podemos crear aquí otra columna para crear aquí un menú que se vea, que te indique en qué hoja estás en cada momento y con un acceso directo a cada uno de los meses y a la página de totales. Pues nada, sígueme la pista. Gracias por estar ahí, te espero en el próximo tutorial.